Y bueno, ahí donde estás puedes estar sentado en la sala de tu casa, en otro lugar con unos amigos, si andas mirando el servicio en una gran pantalla con amigos en el parque, no sé dónde ni cómo, pero qué bueno que están juntos esta mañana. Y yo creo que Dios tiene algo buenísimo para ustedes. Hoy quiero continuar en nuestra trayectoria de mensajes. El domingo pasado tomamos un pequeño descanso al celebrar a todas las mamás, pero hoy nosotros vamos a seguir con la historia de Dios con nosotros, con los seres humanos, la historia y las historias de toda la palabra de Dios. Y estamos con Israel en el desierto. Y después de ellos ganar su primera victoria, su primera batalla en el desierto, ellos llegan al monte Sinaí, Israel está en el monte Sinaí y aquí es donde hay un encuentro con la gloriosa presencia de Dios. La gloriosa presencia de Dios. Sí, esa presencia de Dios es una presencia gloriosa y poderosa. Y cuando pienso en la canción que acabamos de cantar, de un Dios que nos ama tanto, que nos desea tanto, que anhela estar con nosotros y nosotros con Él, es un Dios tan impresionante. Hay dos conceptos acerca de Dios que son tan importantes. Cada religión en el mundo es muy distinta, o sea, diferente en cuanto a uno de estos dos conceptos. Hay religiones que enseñan que Dios es un Dios trascendente, un Dios que está lejos, que creó todo y de ahí lo dejó. Él sigue allá en algún lugar en el espacio, flotando, haciendo lo que Él hace. Pero Él no tiene que ver con los seres humanos aquí en la tierra, simplemente lo creó y lo dejó. Pero hay otro concepto que están en algunas relaciones de que Dios es un Dios inmanente, un Dios que está cerca, aquí. Pero solo en el cristianismo enseñamos que Dios es las dos cosas al mismo tiempo. Es un Dios que creó todo, que está a cargo de todo, que es el Dios soberano, pero también es un Dios Emmanuel que está con nosotros. Y yo quiero mostrarles algo. Vamos a estar en el libro de Éxodo, de literalmente capítulos 19 a 32. 19 a 32. Y no te preocupes, yo no voy a leer todo versículo por versículo. Así que tranquilos, porque eso tomaría más tiempo que simplemente predicar el mensaje. Pero de Éxodo 19 a 32. Y voy a comenzar en capítulo 19, versículo 14. Hay algo tan importante en este mensaje. Así que Moisés, después de recibir unas instrucciones de Dios, él descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. Quiero que digan: al pie de la montaña. Ahí estuvieron al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente.
A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Aquí podemos ver el gran poder de Dios representado ahí en el monte Sinaí, mostrando la grandeza de quien es Dios. Versículo 21. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Esto es bien importante. Si estás tomando notas, si tienes tu Biblia abierta, pon una línea ahí, un highlight, un algo, porque es tan importante. Diles a ellos que no traspasen los límites para ver al Señor. O sea, el ser humano no puede pasar los límites en su estado pecaminoso para poder ver al Señor y estar con el Señor en esta montaña. Es que ellos son impuros, no puede pasar, porque Dios es perfecto y la pura presencia de Dios literalmente va a matar a aquel persona que entra de manera impura. Es algo muy interesante. Pero Señor, protestó Moisés. Versículo 23. La gente no puede subir el monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste. Marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. O sea, en otras palabras, Dios ya había dicho esto a Moisés y Dios ahora lo anda repitiendo. Y Moisés dice: ya te oí la primera vez, ¿por qué lo dices de nuevo? Pero quiero que veas que Moisés aquí dijo: quede apartado como santo. Entonces esa montaña con la pura presencia de Dios era un lugar santo. Y la gente no podía pasar los límites como gente no santa para entrar en ese espacio. Si estás conmigo, quiero que digan amén. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Ahora, en capítulo 20 de Éxodo, tenemos al comienzo del capítulo los 10 mandamientos. Pero después de eso, en versículo 18, dice esto: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. ¿Viste esto? La gente sabía que ellos traspasaron, ir cruzando los límites, iba a resultar en su muerte. Pero Dios nunca dijo: si yo les hablo, que ellos van a morir. Pero ellos crearon su propia regla, y esto es lo que llamamos el legalismo, ¿sí? Es cuando Dios pone un límite de algo, pero de ahí nosotros creamos más límites extras que Dios nunca ha puesto. Más reglas humanas. Y esto es lo que ellos estaban haciendo, que Dios ni nos hable. ¿Quién dijo que Dios no podía hablar con el pueblo? Eso era regla de ellos, no era regla de Dios. Interesante lo que la gente hace, la gente dice. Pero en versículo 20 Moisés dice: no tengan miedo. Temor sí, miedo no. Temor es respeto, reverencia. Miedo, Dios no quiere que nosotros tengamos miedo con Él.
porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Sigue el tiempo de Moisés en la montaña, versículos 21 a 23, o capítulos, perdón, mejor dicho, 21 a 23 son reglas y leyes que Dios da a Moisés para el pueblo de Israel. Pero quiero que vayas conmigo a capítulo 24, donde van a ver algo, pero sumamente, totalmente impresionante. Si estás listo, quiero que digas amén. Yo estaba hablando acerca de esta historia en una clase llamada Forjado hace unos meses atrás, y yo sé que algunos que estaban en ese curso oyeron esto de mí cuando estuvimos ahí, pero dije, ¿sabe qué? Esto es algo tan impresionante acerca de Dios que tengo que compartirlo con toda la iglesia. Y sigue y va con esta trayectoria de historias. Éxodo capítulo 24 es que dile a alguien, alístate. Diles, alístate. Es que aquí hay algo tan bueno, tan importante. Mira esto. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. ¿Solo a quién? Solo a Moisés. Así que Moisés, tú traes a 3 varones, Aarón, Nadab y Abiú, y también 70 ancianos, 73 personas, pero ellos van a adorar de distancia, no van a venir cerca al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir el monte con él. Después Moisés descendió, le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Están listos? ¿Están listos? Dios dijo, solo Moisés puede acercarse. No el pueblo, ellos no pueden pasar los límites. Y los 73 pueden pasar los límites, pero no pueden acercarse al Señor. Esa es la regla. Pero en versículo 4, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar. Quiero que digan, construyó un altar. Él construyó un altar al pie del monte. ¿Dónde? Al pie. ¿Dónde estaba la gente? Al pie del monte, en el lugar del límite, en el lugar donde la gente no podía cruzar. Moisés construye un altar en el espacio que separa los pecadores y la presencia de Dios. Moisés construye un altar justamente en esa línea que dividía el lugar de pecado y el lugar santo. Esto tiene su reflejo en el tabernáculo y el templo que después fue construido para el pueblo de Israel, donde existían límites, y el lugar más santo estaba separado por una cortina, y la gente no podía entrar al lugar más santo, el lugar santísimo, por razón de su pecado. Dice, también levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Entonces Moisés fue mandado de parte de Dios traer a los 73 personas, 70 ancianos y los otros 3 varones. Pero cuando Moisés baja, él decide
construir un altar en ese espacio, en el límite que no podían cruzar. Y ahí en ese altar ofrecen sacrificios de paz hacia el Señor, para el Señor. Versículo 6, Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó el pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después, quiero que digan conmigo, versículo 9, después, ¿qué dice? Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí vieron al Dios de Israel. Para conmigo. Perdón, pero ¿no es que Dios había dicho que los 73 que iban a llegar con Moisés no iban a poder verle a Dios? Y ahora dice que ellos pudieron verle a Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué Dios permitió a estos verle cuando antes no tenían permiso de verle? ¿Qué cambió? La única diferencia era el altar y la sangre de los animales que cubrió la gente cuando Moisés comenzó, como dice en versículo 8, que la salpicó sobre el pueblo. Y queridos, la misma cosa sucedió con nuestro Salvador Cristo Jesús. Jesús vino al mundo y su muerte en la cruz, ese era su altar. Él se murió en el lugar de pecado, en el límite de los pecadores y el Dios santo, y a través del sacrificio de Cristo Jesús, el acceso que no teníamos por nuestros pecados y nuestros errores, ese velo, esa cortina del templo fue dividido en dos, y ahora tú y yo tenemos acceso libre a nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Tú tienes acceso libre por razón del sacrificio de Jesús. Y por eso estos 73 pudieron verle a Dios, porque la sangre fue derramada. Ahí vieron al Dios de Israel, versículo 10, debajo de sus pies. Quiero que por un momento conmigo, ahí donde tú estás, quiero que hagas algo. Realmente, antes de yo seguir leyendo, toma una decisión de que vas a imaginar en tu mente, en tu cabeza, la apariencia de lo que yo voy a leer. Imagínate lo que voy a leer. Mira esto. Ahí vieron al Dios de Israel debajo de sus pies. Parecía haber una superficie de lápiz lazuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Imagina eso por un momento. Están estos 73 y con Moisés en la montaña donde hay nubes, incendio. Es algo impresionante, pero mientras están ahí, están mirando al Señor y hay la presencia de este color azul claro donde ellos están. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, no es solamente que no los destruyó, sí se quedaron con vida, pero mira lo que dice, de hecho, dilo conmigo, de hecho. O sea, es decir, hay una cosa más. No es que quedaron con vida, es que hay algo más. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Literalmente ellos estaban sentados comiendo y bebiendo con la presencia de Dios cara a cara enfrente de ellos.
en la montaña. Moisés, o dice en versículo 12, perdón, luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera ahí, te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Antes de seguir adelante, quiero nada más parar un momento y decirles, mira, a través del sacrificio de Jesús, tú y yo hemos ganado la oportunidad de tener relación íntima con Dios, de experimentar la gloriosa presencia de Dios, de experimentar la bondad de Dios, de experimentar el amor de Dios, de experimentar todo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos aquí conmigo dicen, yo lo recibo? Dios lo tiene para ti, lo tiene para ti. La experiencia con Dios es algo que va más allá de cualquier cosa que este mundo te puede ofrecer. Y a través del sacrificio de Jesús, tú tienes acceso. Tú tienes acceso. Imagínate recibir un pase anual a Disneyland. No sé cuánto cuesta, pero si es para todos los días del año, probablemente es como $1,500 o algo por ahí. Imagínate, si lo hago para mi familia y 7, sería $10,000. Estoy recibiendo regalos si alguien quiere hacer eso para mí. Pero imagínate si alguien te da ese tipo de acceso libre a una experiencia como esa. Y Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, te ha dado acceso libre a lo mejor de Dios. Y no hay límites. No hay límites. La presencia de Dios es una presencia gloriosa. Entonces Moisés dice a ellos, a los ancianos: quédense aquí, espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Entonces Moisés sube, capítulos 25 a 31 son más reglas, más leyes, y llegamos al capítulo 32. Y tengo que pedirles disculpas, que voy a terminar esta prédica con una historia negativa, pero quiero decir algo positivo usando esta historia negativa. Entonces Moisés sube la montaña. Aarón y Hur y los otros habían estado en la presencia de Dios comiendo con el Señor, y de ahí ellos bajan la montaña, descienden, y ellos van otra vez con el pueblo. Y dice en capítulo 32, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte. Ahora, para un momento, porque el problema con el pueblo de Israel es ellos dijeron, Dios no debe hablarnos a nosotros. Pero ya podemos ver que a través del sacrificio Dios no solamente hablaba, sino permitía a la gente en su presencia. Pero este pueblo había dicho, no queremos que Dios nos hable, que Moisés nos hable. Pero el problema ahora es que al ellos poner un sustituto para Dios en cuanto a Moisés, el problema es que Moisés está en la montaña con el Señor. Entonces ellos pusieron el sustituto llamado Moisés, pero Moisés no está con ellos y ahora no tienen a nadie. Y ese es el problema con la gente que ponen sustitutos para Dios, cuando Dios te ha dado acceso libre. Pero dicen, no, mejor busco sustitutos, otras personas, otra gente, y que esta persona me habla para Dios. Pero el problema es que cualquier ser humano te va a fallar. No hay sustitutos para Dios, solo hay un Dios.
Y ellos pusieron a Moisés como sustituto, pero el problema es que Moisés no estaba. Entonces, ¿ahora qué tienen? Y mira lo que ellos dicen. Aarón, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Haznos dioses. Ellos acababan de haber visto al Dios real y verdadero temblar un monte, fuego, incendio, nube y todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y ahora la opción de ellos es pensar, pues mejor, Aarón, que nos hagas dioses con tus propias manos. Literalmente habían visto lo que sucedía a través de la mano de Dios, pero ahora quieren la mano humana para producir algo que ni puede llegar cerca a lo que Dios había hecho. Y ellos dicen, haznos dioses. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, mira esto, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, es que ¿de dónde agarraron todo el oro? ¿Te acuerdas? Dios bendijo a Israel al salir de Egipto. Ellos literalmente tomaron todas las cosas preciosas de Egipto con ellos. Era la bendición de Dios para Israel, que cuando Dios los salvó, no solamente los salvó al sacarles de Egipto, sino también los bendijo con todo este oro y todos estos beneficios. Y ahora los beneficios que vinieron directamente de la mano de Dios, ellos lo convierten en un ídolo para adorar. Cuidado. Cuidado cuando los beneficios que Dios te da, tú los conviertes en tus propios dioses. Y olvidas de que era el Dios verdadero que te sacó del Egipto de tu vida, de la esclavitud en tu vida, quien te ha dado esos beneficios. Cuidado cuando el dinero que tú recibes por el trabajo llega a ser tu Dios, en vez de entender que eso es un regalo de parte de Dios para tu vida. Cuidado cuando tu familia se convierte en tu Dios. Cuidado cuando tu casa se convierte en tu Dios. Cuidado cuando el trabajo se convierte en tu Dios. Todo lo que tú tienes es un beneficio proveído y dado por la mano de Dios. Y alguien puede decir amén a eso. Y esa es la realidad de lo que tú tienes. Pero cuando eso se convierte en tu Dios, imagínate por un momento, ellos crearon un becerro hecho por el oro, hecho por manos humanas. Y Aarón dirigió esto. Era idea de Aarón, lo del oro. ¿Puedes comparar por un momento conmigo? Es que esto no me enoja, porque esto, pues yo no soy Dios, pero me parece tan interesante porque era Aarón quien estaba sentado en la montaña con lápiz lazuli y color azul claro, algo literalmente celestial que él experimentó en la montaña con Dios. Y Aarón piensa, pues me parece que oro está bien. Si tú pones enfrente de mí la opción entre oro y lápiz lazuli, azul claro como el cielo, ¿cuántos escogen lápiz lazuli? Yo sí, porque esa es una experiencia que solo ocurre, pues sí ocurre quizás una vez. El oro está, puedes ir a la tienda para buscar un anillo de oro. Pero algo como ellos experimentaron en la montaña, eso solo viene a través de la mano de Dios. Y cuidado
que pones, es que nada en este mundo se compara con la presencia gloriosa de Dios. A mí me encanta la carne, ustedes saben esto, pero el mejor ribeye que yo puedo comer no compara a la presencia gloriosa de Dios. Cuando yo como buena carne, hay una felicidad en mí. Pero cuando yo como de la presencia de Dios, hasta lágrimas salen de mis ojos por lo bueno que es Dios en mi vida. Y hasta hoy en día no he tenido ni una lágrima con la carne que he comido. La disfruto. Pero queridos, no hay nada como la presencia de Dios. Nada. Temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó, versículo 6, para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El resultado de sustituir cosas para Dios es que desvías del camino de Dios. ¿Sabe que mi llamado a ti hoy no es un llamado de dejar el pecado? Mi llamado a ti es un llamado a que experimentes la presencia gloriosa de Dios. Cuando yo dejo lo que Dios me da y pongo otras cosas como prioridad, el resultado es que entraré en el pecado. Pero cuando yo me acerco a lo que Dios da, a lo que Él provee, nada de este mundo se compara a lo que Él tiene. Si estás lidiando con adicciones, con cualquier pecado en tu vida, con actitudes equivocadas y erróneas, con solo volver a la presencia gloriosa de Dios, te darás cuenta que Él es lo mejor que hay. Y no hay nada como Él, y nadie como Él. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno. Y Señor, tan fácil es para nosotros como Aarón y los otros ancianos, que tan fácil es olvidar. Él olvidó unos días después. Tan fácil es olvidar de lo bueno que tú eres y tu presencia con nosotros y en nosotros. Señor, te pido que tú nos ayudes a tener un encuentro contigo. Y Señor, para aquellas personas que hoy entienden su necesidad de ti, que al ser pecadores están contaminados con el pecado y el resultado es la muerte, pero al cruzar por el altar, al recibir a Jesús como Salvador y Señor, recibir la sangre de Cristo en nosotros, podemos ser salvos y podemos tener acceso libre con Dios. Entonces, donde hay gente así en este momento que dicen, ahora yo quiero probarle a Dios, yo quiero entregar y rendir mi vida a Dios, Señor, bendícelos, dales la vida nueva y haz algo completamente, totalmente nuevo en cada uno de ellos. Yo pido esto y declaro esto en el nombre de Jesús. Amén.